¿Acaso ignorabas que el Todopoderoso puede mostrarte la plegaria que cambiará por completo tu existencia? ¿Te lo has cuestionado alguna vez? ¿Por qué tus súplicas no parecen tener el efecto que deseas o porque sientes que te falta esa unión profunda con el corazón del Señor? Hoy descubrirás cómo las enseñanzas celestiales pueden transformar tu manera de orar y abrir un sendero hacia una vida llena de propósito y serenidad. Nuestro Señor Jesucristo nos dejó enseñanzas claras y transformadoras para que nuestras oraciones no solo sean oídas, sino también colmadas de su poder y su intención divina. Esa barrera invisible que te detiene puede romperse y en este video descubrirás cómo lograrlo. En medio del bullicio del mundo y las batallas de la vida, es sencillo sentirse desconectado del Espíritu Santo, vacío, extraviado o incluso desalentado. Quizás te has esforzado en la oración, pero no has presenciado resultados o tal vez no sabes cómo acercarte más al poder de Dios. No estás solo en esto. Muchos se enfrentan a este mismo desafío espiritual. Hoy descubriremos las enseñanzas más poderosas de Jesús sobre cómo recibir el Espíritu Santo en tu vida. Estas lecciones no son simples palabras, son instrucciones divinas que pueden desbloquear una conexión profunda con Dios y transformar tu forma de orar, porque Dios no solo anhela escucharte, Él desea llenarte de su poder. Escribe en los comentarios la frase "Quiero recibir el poder del Espíritu Santo" como una declaración de fe. Declara con tus palabras que estás listo para abrir tu corazón y permitir que el Espíritu Santo actúe en tu vida. En este video compartiremos dos enseñanzas esenciales que Jesús nos legó en cada una, con el poder de acercarte más al Espíritu Santo. Estas enseñanzas no solo te ayudarán a orar con mayor eficacia, sino que revelarán cómo puedes experimentar la presencia transformadora de Dios en tu día a día. Quédate conmigo hasta el final porque no solo vamos a compartir estas dos enseñanzas, también haremos una oración poderosa y guiada que te ayudará a recibir el poder del Espíritu Santo de manera directa. Esta oración podría ser el inicio de algo nuevo y profundo en tu vida espiritual. No querrás perderte lo que Dios tiene preparado para ti. Si deseas recibir más contenido que fortalezca tu fe y te acerque al corazón de Dios, te invito a suscribirte al canal, darle me gusta a este video y activar las notificaciones. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo mensajes que edifican y transforman vidas. Déjanos en los comentarios desde donde nos estás viendo y comparte. ¿Cómo has sentido al Espíritu Santo obrando en tu vida? Cada testimonio es un recordatorio de que Dios está presente en todas partes y en cada momento. Detente por un instante y pregúntate qué pasaría si hoy fuera el día en que sientas el poder del Espíritu Santo, guiándote y colmándote como nunca antes. Dios está aquí esperando que des ese paso de fe. Ahora es el momento de acercarte a Él y descubrir el poder transformador que siempre ha estado disponible para ti. Enseñanza 1. Pide con fe y sin dudar. ¿Alguna vez has sentido que tus oraciones no llegan a Dios, que por más que pides no encuentras respuesta? Puede que te preguntes ¿qué estoy haciendo mal? La respuesta no siempre está en lo que dices o haces, sino en la actitud de tu corazón al orar. Oras, creyendo que Dios puede obrar, o dudas mientras pronuncias tus palabras. La fe es esa certeza que no se ve, pero que todo lo metamorfosea. Es la clave para que nuestras oraciones tengan poder. Nuestras palabras son solo sonidos, pero con fe nuestras oraciones tocan el corazón de Dios. Jesús dejó claro que la oración no es un acto vacío o mecánico, es una conexión directa con el Padre, pero esa conexión requiere algo esencial. Fe genuina. En Marcos 11:24, Jesús expresó: Por tanto, os digo que todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibiréis, y os será concedido. Jesús no se refiere a una fe superficial o basada en emociones pasajeras, habla de una fe sólida, una confianza absoluta en el poder y la voluntad de Dios.
La fe no es un simple anhelo de que las cosas sucedan. Es la convicción de que Dios tiene el control absoluto de todo, pero pedid con fe, sin dudar nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y zarandeada de un lado a otro. Santiago 1:6. Cuando dudamos, nuestra fe pierde estabilidad. La duda nos hace titubear entre confiar y desconfiar, entre creer y temer. Es como construir una casa sobre arena en lugar de sobre roca. Pero cuando pedimos con fe, nuestras oraciones se vuelven inamovibles porque están cimentadas en la certeza de que Dios cumple sus promesas. ¿Cuántas veces has orado con miedo o con dudas? ¿Qué ocurriría si hoy eligieras orar con una fe plena, creyendo que Dios tiene el poder para responder incluso en lo imposible? Orar con fe significa más que creer que Dios puede responder, significa confiar en que Él responderá de la mejor manera, incluso si no es como lo esperamos. La fe nos libera del temor, nos llena de paz y nos acerca al corazón de Dios. Las razones para orar con fe son: la fe agrada a Dios. Hebreos 11:6, nos recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios. Nuestra fe demuestra que confiamos en su carácter y en su poder. La fe nos fortalece en la espera. Cuando la respuesta parece tardar, la fe nos da la paciencia y la confianza para seguir orando. Transforma nuestra perspectiva. En lugar de enfocarnos en el problema, nos enfocamos en el Dios que tiene el control. ¿Cómo puedes desarrollar una fe más fuerte en tu vida de oración? Aquí tienes algunos pasos concretos. Declara las promesas de Dios. Busca versículos que hablen de su fidelidad y recítalos durante tus oraciones. Por ejemplo, Salmos 37:5, encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Agradece antes de recibir. Agradecer a Dios antes de ver la respuesta es un acto de fe que demuestra que confías en Él. Ora con una actitud de entrega. Dile a Dios: confío en que responderás según tu perfecta voluntad, aunque no entienda todo. En Mateo 9:20-22 encontramos la historia de la mujer con flujo de sangre. Ella había sufrido durante 12 años, pero su fe la llevó a tocar el manto de Jesús, creyendo que sería sanada. Jesús respondió: tu fe te ha sanado. La fe de esta mujer nos enseña que no importa cuán larga sea nuestra espera, cuán grande sea nuestro dolor, si oramos con fe, confiando en el poder de Jesús, veremos su mano obrar en nuestras vidas. ¿Recuerdas alguna ocasión en la que confiaste completamente en Dios y Él respondió? ¿Cómo fortaleció eso tu fe? Es el fundamento de toda oración poderosa. No es un simple deseo, es una certeza espiritual de que Dios tiene el poder y la voluntad para obrar en nuestras vidas. Cuando oramos con fe, estamos diciendo: Señor, confío en ti más allá de lo que veo o siento, pero la fe no basta. Jesús también nos enseñó que la oración requiere algo más: perseverancia, incluso cuando parece que Dios guarda silencio. Él nos llama a persistir, a orar sin desanimarnos, porque su tiempo es perfecto. En la próxima enseñanza descubriremos cómo perseverar en la oración puede cambiar nuestra vida. Persevera en la oración. La oración es un acto de fe, pero también es un acto de paciencia. No siempre vemos resultados inmediatos y a veces podemos sentirnos tentados a rendirnos. Sin embargo, la Biblia nos enseña que la perseverancia en la oración no solo fortalece nuestra relación con Dios, sino que es una prueba de nuestra confianza en su carácter y en su tiempo perfecto. En el Salmo 40:1, el salmista declara: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Aquí vemos que la paciencia y la perseverancia en la oración son recompensadas por la respuesta de Dios. Dios no solo escucha, también se inclina, mostrando su disposición de atender a aquellos que esperan en Él. Este versículo nos invita a entender que la espera no es inactividad, sino un tiempo de preparación espiritual.
La perseverancia también nos conecta con el ejemplo de Daniel. En Daniel 10, 12-13, el ángel dice, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Este relato nos muestra que desde el momento en que oramos, Dios escucha, pero también revela que existen batallas espirituales que pueden retrasar la respuesta. Daniel perseveró durante 21 días en oración y ayuno, sin saber que su respuesta ya había sido enviada. Su constancia demuestra que la fe no solo se manifiesta en palabras, sino en la decisión de no rendirse, incluso cuando no vemos señales inmediatas. ¿Por qué es importante perseverar en la oración? La perseverancia en la oración, un camino de fe y transformación. La perseverancia en la oración no es simplemente una práctica religiosa, sino un pilar fundamental en nuestra relación con Dios. En primer lugar, porque nos permite depender completamente de Él, reconociendo con humildad que solo Él tiene el poder ilimitado para obrar en nuestras vidas y en el mundo. En lugar de buscar soluciones en nuestras propias fuerzas o recursos limitados, la oración perseverante nos lleva a depositar toda nuestra confianza en la omnipotencia divina. En segundo lugar, porque la perseverancia en la oración demuestra nuestra fe activa y viva. Como dice Santiago 5:16, la oración eficaz del justo puede mucho. Esta poderosa declaración nos revela que una oración eficaz no es meramente aquella que se pronuncia con fervor en un momento aislado, sino la que se mantiene firme y constante a lo largo del tiempo, día tras día. Confiando en que Dios responderá de acuerdo a su perfecta voluntad y sabiduría. En tercer lugar, la perseverancia en la oración también nos transforma mientras esperamos su respuesta. Este tiempo de espera, lejos de ser un vacío, es un valioso proceso en el que Dios moldea nuestro carácter, fortalece nuestra paciencia y nos enseña a confiar en su tiempo perfecto. Es un tiempo de crecimiento espiritual, en el que somos preparados para recibir su respuesta y las bendiciones que tiene reservadas para nosotros. Un ejemplo poderoso e inspirador de perseverancia en la oración lo encontramos en la vida del profeta Elías, relatada en 1 Reyes 18, 41-44. Después de 3 largos años de una devastadora sequía, Elías sube al monte Carmelo, no con desesperación, sino con una fe inquebrantable, a orar por lluvia. Con humildad y determinación, se postra en el suelo, ora fervorosamente y envía a su siervo una y otra vez, hasta 7 veces, a mirar al cielo en busca de una señal. La respuesta no llega de inmediato, poniendo a prueba la paciencia y la fe de Elías, pero en la 7ª vez, el siervo ve una pequeña nube en el horizonte, como la palma de la mano. Una señal aparentemente insignificante en medio de la inmensidad del cielo. Elías no se rinde, ni duda de la fidelidad de Dios, porque sabe que Dios ha prometido enviar la lluvia. Este relato bíblico nos enseña que incluso las respuestas más grandes, aquellas que parecen imposibles, pueden empezar con señales pequeñas, con detalles que a menudo pasamos por alto. Es por esto que nuestra fe debe mantenerse firme e inquebrantable hasta que veamos el cumplimiento completo de lo que Dios ha dicho, hasta que veamos su promesa hecha realidad. Ahora, la pregunta crucial es, ¿cómo podemos aplicar esta enseñanza vital en nuestra vida diaria? Una forma práctica es dedicar un tiempo específico para orar cada día. La perseverancia no se construye de la noche a la mañana, al contrario, requiere disciplina y constancia. Al establecer un tiempo fijo para orar cada día, estás fortaleciendo tu hábito de buscar a Dios constantemente, convirtiéndolo en una parte esencial de tu vida. Además, es fundamental confiar en el carácter de Dios. Cuando oramos, debemos recordar que Dios no solo es capaz de responder a nuestras peticiones, sino que su voluntad siempre es perfecta, buena y agradable, aunque no entendamos su demora.
A pesar de la incertidumbre, podemos confiar en que su plan es infinitamente mejor que el nuestro y que su tiempo es perfecto. No debemos olvidar sus promesas. En Salmos 27 horas y 14 minutos leemos: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Este versículo inspirador nos recuerda que la espera en Dios nunca es en vano. Él es fiel a su palabra, y su tiempo de respuesta es siempre el mejor. La perseverancia en la oración también nos enseña que no estamos solos en esta jornada de fe. Jesús, en su amor y sabiduría, nos dejó el Espíritu Santo para fortalecernos en estos momentos de espera, cuando nuestras fuerzas flaquean y la duda nos acecha. En Romanos 8:26, el apóstol Pablo escribe: y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, sentimos que nuestras fuerzas flaquean, que ya no podemos más. El Espíritu Santo intercede por nosotros, llevando nuestras peticiones al Padre con una profundidad que supera nuestras palabras. Esta maravillosa realidad nos da la certeza de que incluso en el silencio, cuando no encontramos las palabras para expresar lo que sentimos, nuestras oraciones no son olvidadas por Dios. Un llamado profundo a la reflexión sería preguntarnos: ¿cuántas bendiciones hemos perdido por no perseverar en la oración? La respuesta de Dios puede estar más cerca de lo que imaginamos, a la vuelta de la esquina, pero muchas veces nos rendimos justo antes de recibirla, desanimados por la demora. Así como Daniel oró durante 21 días sin cesar, como Elías no dejó de clamar por lluvia y como el salmista esperó pacientemente en Jehová, tú también estás llamado a no desmayar, a no rendirte en la oración. Cada momento que dedicas a orar es una declaración de que confías en el carácter de Dios y en su perfecta voluntad. La espera no es un signo de abandono, sino una oportunidad invaluable para que tu fe crezca, se fortalezca y madure, y tu relación con Dios se profundice. Es un acto de fe en movimiento, una demostración tangible de que crees en su poder y fidelidad. Es el aceite que mantiene encendida la lámpara de nuestra fe, incluso en los momentos más oscuros, cuando la duda y la desesperanza amenazan con extinguirla. ¿Estás dispuesto a mantener esa lámpara encendida, alimentándola con oración constante y confianza inquebrantable, y confiar en que al final, la luz de la respuesta de Dios brillará sobre ti, iluminando tu camino y llenando tu vida de bendiciones? Pero incluso mientras perseveramos en la oración, mientras esperamos la respuesta de Dios, hay algo que debemos considerar profundamente: el estado de nuestro corazón. En la próxima enseñanza, veremos cómo la humildad y el arrepentimiento son esenciales para que nuestras oraciones lleguen al corazón de Dios, para que sean escuchadas y respondidas. Acompáñame para seguir aprendiendo sobre este tema fundamental para nuestra vida espiritual. Enseñanza 3, oración y arrepentimiento, la humildad como llave. La humildad y el arrepentimiento son las puertas que abren nuestro corazón a la presencia de Dios. Sin ellas, la oración se vuelve vacía, sin fuerza ni conexión real. En la Escritura vemos cómo Jesús nos enseñó que Dios no busca palabras elocuentes ni gestos grandiosos. Él busca un corazón sincero, contrito y lleno de humildad. Una de las enseñanzas más profundas sobre este tema la encontramos en la parábola del fariseo y el publicano, relatada en Lucas 18, 9-14. Este pasaje nos muestra un contraste radical entre dos hombres que se acercan a orar, uno lleno de orgullo y autosuficiencia, el otro quebrantado y arrepentido. El texto dice: dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano.
Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Asterisco asterisco. En esta parábola, Jesús nos enseña que no es el que presume de su justicia quien encuentra el favor de Dios, sino el que reconoce humildemente su necesidad de misericordia. El publicano, golpeándose el pecho y pidiendo perdón, es justificado, mientras que el fariseo, confiado en sus propias obras, queda lejos del corazón de Dios. La oración con humildad y arrepentimiento no consiste simplemente en confesar nuestros pecados, se trata de reconocer que somos completamente dependientes de Dios. En el Salmo 51 horas y 17 minutos, el rey David describe los sacrificios que Dios acepta. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Este versículo nos recuerda que lo que Dios busca no son sacrificios externos, sino un corazón verdaderamente arrepentido. Cuando nos acercamos a Dios en humildad, admitiendo nuestras fallas y nuestra necesidad de su gracia, Él nunca nos rechaza. El arrepentimiento también es esencial para recibir el poder del Espíritu Santo. En Hechos 3:19, Pedro llama al pueblo a arrepentirse con estas palabras. Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El arrepentimiento no solo nos limpia del pecado, sino que también abre las puertas para que experimentemos una renovación espiritual. Los tiempos de refrigerio llegan cuando dejamos de cargar nuestras culpas y nos rendimos por completo a Dios. La humildad nos permite reconocer que no podemos hacerlo solos y nos acerca al perdón y la restauración. ¿Cómo orar con humildad y arrepentimiento? Reconoce quién es Dios y quién eres tú. En Isaías 57 horas y 15 minutos, Dios dice: Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Cuando reconocemos la grandeza de Dios y nuestra pequeñez, nos acercamos a Él con reverencia. Examina tu corazón. Antes de orar, pídele al Espíritu Santo que te revele las áreas donde necesitas arrepentirte. Salmo 139, 23-24 dice: Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Confiesa tus pecados sin reservas. No intentes justificarte ni ocultar tus faltas. 1 Juan 1:9 nos asegura: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Uno de los ejemplos más poderosos de humildad y arrepentimiento lo encontramos en la parábola del Hijo Pródigo, relatada en Lucas 15, 11-32. Este joven, después de malgastar su herencia y caer en la miseria, decide regresar a su padre con un corazón arrepentido. Él dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. La respuesta del padre es conmovedora. En lugar de reprocharle, lo recibe con los brazos abiertos, lo restaura y celebra su regreso. Este relato nos muestra el corazón de Dios hacia los que se acercan a Él en humildad. ¿Qué sucede cuando oramos con humildad y arrepentimiento? Somos perdonados y restaurados. Dios no solo nos perdona, sino que también restaura nuestra comunión con Él. Recibimos paz y gozo. El arrepentimiento genuino elimina la culpa y nos llena con la paz que solo Dios puede dar.
Abrimos las puertas para el poder del Espíritu Santo. Cuando el pecado es confesado, nuestro corazón se convierte en un lugar limpio donde el Espíritu Santo puede habitar y obrar. Reflexionemos juntos. ¿Cuántas veces hemos orado con orgullo, pensando que nuestras buenas obras nos hacen merecedores de la respuesta de Dios? ¿Cuántas veces hemos olvidado confesar nuestras fallas porque nos sentimos justificados en nuestras propias fuerzas? Hoy es el momento de recordar que sin humildad y arrepentimiento, nuestras oraciones no pueden alcanzar el corazón de Dios. Un corazón contrito no es un signo de debilidad, sino una declaración de confianza en la gracia de Dios. Cuando nos acercamos a Él con humildad, Él nos eleva. Cuando reconocemos nuestras fallas, Él nos limpia y nos da un nuevo comienzo. ¿Estás listo para orar con un corazón humilde y arrepentido, confiando en que Dios no solo escucha, sino que también responde? Este es el camino para experimentar su presencia y su poder de manera transformadora. Hemos visto cómo la humildad y el arrepentimiento preparan nuestro corazón para acercarnos a Dios. Pero Jesús nos enseña que hay algo más que puede bloquear nuestras oraciones, el rencor y la falta de perdón. Imagina que estás presentándote ante el trono de Dios. Cuando estamos en oración, pero nuestro corazón está cargado de resentimientos, heridas no sanadas y enojo hacia alguien, nos enfrentamos a un dilema. ¿Cómo podemos pedirle a Dios que derrame su amor sobre nosotros si no estamos dispuestos a reflejar ese mismo amor hacia los demás? Jesús nos dejó claro que la falta de perdón puede ser una barrera que nos separa de su presencia. Ahora descubriremos la importancia de amar y perdonar antes de orar, no solo como un acto de obediencia, sino como una liberación que nos permite recibir plenamente el poder de Dios en nuestras vidas. Enseñanza 4. Ama y perdona antes de orar. Amar y perdonar antes de orar es uno de los actos más desafiantes que Jesús nos llama a practicar. No es algo natural para el ser humano, al contrario, es una decisión espiritual que va en contra de nuestro orgullo y nuestras emociones. Pero Jesús, con su ejemplo y sus palabras, nos mostró que amar y perdonar son esenciales para que nuestras oraciones sean escuchadas. En Mateo 6, 14-15, Jesús dijo, «Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas». Aquí, Jesús nos confronta con una verdad difícil pero fundamental: nuestras oraciones pueden ser estériles si no hemos perdonado a quienes nos han ofendido. Perdonar no significa ignorar el dolor que alguien nos causó, sino liberar a esa persona del peso del rencor y entregar esa carga a Dios. El acto de amar y perdonar está profundamente conectado con el carácter de Dios. En 1 Juan 4, 7-8 leemos, «Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor». Amar y perdonar no son solo mandamientos, sino reflejos del amor de Dios en nuestra vida. Cuando elegimos perdonar, demostramos que hemos entendido el amor incondicional de Dios hacia nosotros. Él nos perdonó cuando no lo merecíamos y ahora nos llama a extender ese mismo perdón a los demás. El perdón como herramienta de sanidad espiritual. El perdón no es solo un acto de obediencia, sino también una herramienta de sanidad espiritual. En Hebreos 12:15 se nos advierte, «Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados». La falta de perdón no solo afecta nuestra relación con Dios, sino también nuestra paz interior. Cuando permitimos que el rencor eche raíces, contamina nuestra vida espiritual y nuestras relaciones con los demás. Debemos arrancar esa raíz de amargura y permitir que el amor de Dios fluya libremente en nosotros.
¿Por qué debemos amar y perdonar antes de orar? El perdón refleja el carácter de Cristo. Jesús nos perdonó primero. En Lucas 23:34, mientras estaba en la cruz, dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Si Jesús pudo perdonar incluso en su agonía, nosotros también somos llamados a hacerlo. El amor abre las puertas de la gracia. Cuando elegimos amar, imitamos a Dios, quien nos ama incondicionalmente. Este amor transforma nuestra vida y nos conecta con su poder. El perdón libera el alma. No se trata de liberar a la otra persona de la culpa, sino de liberarnos a nosotros mismos del peso del rencor. ¿Cómo podemos amar y perdonar antes de orar? Reconocer el daño, pero elegir soltarlo. No niegues tus emociones, pero entrégalas a Dios. En oración, dile, Señor, esto me duele, pero elijo perdonar porque tú me perdonaste primero. Orar por la persona que nos ofendió. Jesús nos llama a amar incluso a nuestros enemigos. En Mateo 5:44 dice, Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Pedid al Espíritu Santo que nos ayude a perdonar. No siempre es fácil, pero con la ayuda del Espíritu Santo podemos hacerlo. Romanos 5:5 dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Un ejemplo bíblico, la historia de José. Un poderoso ejemplo de perdón lo encontramos en la historia de José. En Génesis 45, 4-7, José, traicionado por sus hermanos y vendido como esclavo, tuvo muchas razones para guardar rencor. Sin embargo, cuando se reencontró con ellos, les dijo: Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora, pues, no os entristezcáis, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. José entendió que incluso las ofensas más grandes pueden ser usadas por Dios para un propósito mayor. Su disposición a perdonar no solo restauró su relación con sus hermanos, sino que también los salvó del hambre y la muerte. Reflexión final. ¿A quién necesitas perdonar? ¿Qué peso estás cargando? ¿Qué te impide acercarte a Dios con un corazón limpio? Recuerda que el perdón no es un sentimiento, sino una decisión. Y esa decisión libera tu alma, restaura tu paz y abre las puertas del cielo para que tus oraciones sean escuchadas. El amor y el perdón no solo son un mandato de Dios, sino un regalo que te permite vivir en libertad. Así como hemos sido perdonados por gracia, hoy tenemos la oportunidad de extender esa gracia a los demás. ¿Estás dispuesto a amar y perdonar para que nada impida que tus oraciones lleguen al corazón de Dios? Este es el momento de liberar tu alma y experimentar la plenitud de su amor en tu vida. Hemos aprendido cómo la humildad, el arrepentimiento, el amor y el perdón abren el camino para que nuestras oraciones lleguen al corazón de Dios. Pero Jesús también nos dejó una instrucción específica, una llave que garantiza que nuestras oraciones tengan acceso directo al Padre. Su nombre no se trata solo de añadir una frase al final de nuestras oraciones, como si fuera una fórmula mágica. Orar en el nombre de Jesús significa reconocer que Él es nuestro mediador, el puente entre nosotros y Dios es una declaración de fe y dependencia en su autoridad y sacrificio. Ahora profundizaremos en esta enseñanza y descubriremos por qué el nombre de Jesús tiene un poder tan transformador. Enseñanza 5. Ora en el nombre de Jesús. Jesús nos dejó una promesa increíble en Juan 141.314. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Cuando Jesús dijo esto no estaba ofreciendo un cheque en blanco para pedir cualquier cosa que deseemos.
Orar en su nombre significa orar conforme a su voluntad, reconociendo que su autoridad y sacrificio son los que nos dan acceso al Padre. Es un acto de fe que declara, no vengo por mis méritos, sino por los méritos de Cristo. Este pasaje también nos revela que el propósito final de nuestras oraciones no es solo obtener lo que pedimos, sino glorificar a Dios a través del Hijo. Cada vez que oramos en el nombre de Jesús estamos proclamando su victoria en la cruz, su amor por nosotros y su papel como mediador entre nosotros y el Padre, porque orar en el nombre de Jesús es tan importante. Primero, porque Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. En 1 Timoteo 25 leemos: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Cuando oramos en su nombre, reconociendo que no podemos acercarnos a Dios por nuestros propios méritos, el pecado nos separa del Padre. Pero Jesús con su sacrificio en la cruz, nos abrió un camino nuevo y vivo. Al orar en su nombre declaramos nuestra confianza en ese sacrificio y en su resurrección. Segundo, porque el nombre de Jesús tiene poder. En Filipenses 2:910 Pablo escribe: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. No es solo un conjunto de letras, representa su identidad, autoridad y su poder. Al orar en su nombre, invocamos ese poder, no para cumplir nuestros deseos, sino para alinear nuestras peticiones con el propósito divino. Como orar en el nombre de Jesús, uno reconociendo su autoridad antes de orar, recuerda quién es Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. El Rey de Reyes reconoce que todo lo que pedimos debe estar bajo su voluntad y su plan perfecto, con un corazón alineado a su propósito. Orar en su nombre no significa pedir cualquier cosa, sino aquello que glorifique a Dios y edifique nuestras vidas espirituales. Pregúntate: ¿esta petición glorifica a Dios? ¿Está en armonía con su palabra? 3. Con fe y confianza. Cuando oramos en el nombre de Jesús, debemos hacerlo con la certeza de que Él tiene el poder para responder. Juan 157: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Un ejemplo poderoso de orar en el nombre de Jesús lo encontramos en el libro de los Hechos. En Hechos 36. Pedro y Juan se encuentran con un hombre cojo en la puerta del templo. Pedro le dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Inmediatamente el hombre y fue sanado. Este milagro no ocurrió por el poder de Pedro o por su fe personal, sino porque invocaron el nombre de Jesús. Este relato nos enseña que el nombre de Jesús tiene el poder de transformar incluso las situaciones más imposibles. Que sucede cuando oramos en el nombre de Jesús? Somos escuchados directamente por el Padre. Jesús mismo nos aseguró que cualquier cosa que pidamos en su nombre será escuchada siempre que esté alineada con la voluntad divina. Recibimos autoridad espiritual. Orar en el nombre de Jesús no es solo una declaración, es un acto de fe que nos permite enfrentar las luchas espirituales con su poder. Glorificamos a Dios. Cada vez que oramos en su nombre recordamos su sacrificio, su victoria y su amor por nosotros. Estamos realmente conscientes del poder que tiene el nombre de Jesús. Cada vez que oramos invocamos su nombre con fe y reverencia, o lo hacemos de forma mecánica. Jesús nos dio su nombre como una llave para acceder al corazón del Padre, pero como toda llave solo funciona si la usamos correctamente. Con un corazón lleno de fe, humildad y gratitud. En el nombre de Jesús no es una formalidad, es un privilegio, un regalo que nos conecta directamente con el trono de gracia.
Hoy te invito a que uses ese regalo con una fe renovada, sabiendo que al orar en su nombre estás invocando el poder más grande que existe, el poder del Hijo de Dios, quien vive y reina por los siglos de los siglos. ¿Estás listo para orar en su nombre creyendo que Él puede transformar cualquier situación en tu vida? Este es el momento de poner tu fe en acción. Hemos explorado el poder de orar en el nombre de Jesús y cómo esto nos conecta directamente con el corazón del Padre. Pero Jesús también nos enseñó que no basta con decir palabras correctas o incluso invocar su nombre. ¿Hay algo más profundo? Un fundamento esencial que garantiza que nuestras oraciones sean escuchadas y respondidas. Nuestra relación constante con Él y nuestra obediencia a su palabra. No se trata solo de lo que pedimos, sino de quienes somos al hacerlo, nuestra vida, nuestras acciones y nuestra disposición a vivir conforme a los principios divinos. Determinan si nuestras oraciones alcanzan el cielo. Jesús no solo busca nuestras palabras. Busca nuestra permanencia en el enseñanza 6 permanece en la palabra y en obediencia en Juan 157, Jesús nos dejó una promesa clara y poderosa. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Este versículo contiene una condición esencial para una oración efectiva. La permanencia, permanecer en Jesús significa vivir una vida de conexión constante con Él. No solo en momentos de necesidad, cada día, en cada decisión y en cada pensamiento. La clave está en la frase mis palabras permanecen en vosotros. Esto significa que nuestras oraciones deben estar alineadas con su palabra cuando conocemos la palabra de Dios y la hacemos parte de nuestra vida, nuestras peticiones dejan de ser superficiales o egoístas y comienzan a alejar su voluntad permanecer en la palabra de Dios. En su palabra implica más que leer la Biblia ocasionalmente. Es meditar en ella, aplicarla y dejar que transforme nuestro corazón y nuestras acciones. En Josué 1:8 encontramos un principio fundamental, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Este versículo nos enseña que la obediencia a la palabra de Dios no solo nos acerca a Él, sino que también nos lleva a una vida de bendición y éxito espiritual. Cuando vivimos conforme a su palabra, nuestras oraciones se convierten en un diálogo con Dios, alineado a su voluntad. El Espíritu Santo actúa con poder en un corazón obediente. En Juan 1421, Jesús dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. La obediencia no es un acto legalista, es una expresión de amor. Cuando obedecemos, abrimos espacio para que el Espíritu Santo se mueva libremente en nuestra vida, guiando nuestras decisiones, inspirando nuestras oraciones y fortaleciendo nuestra relación con Dios. La desobediencia crea barreras entre nosotros y Dios. En Isaías 592 leemos vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Este pasaje es un recordatorio solemne de que la obediencia no es opcional. Si queremos tener una relación íntima con Dios y que nuestras oraciones efectivas. ¿Cómo permanecer en la palabra y en obediencia? Uno medita diariamente en las Escrituras, dedica tiempo cada día para leer y reflexionar en la palabra de Dios. No solo la leas, sino pregúntate cómo puedo aplicar esto en mi vida. Hoy 12 sensible a la guía del Espíritu Santo, el Espíritu Santo usa la palabra para guiarnos, corregirnos y enseñarnos. Pídele que te muestre cómo obedecer en cada área de tu vida. 3. Confía en las promesas de Dios. Permanecer en minúscula palabra no solo es un acto de obediencia, sino de confianza.
Salmo 119:105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Su palabra nos guía en medio de la incertidumbre. 4. Aplica lo que aprendes. La obediencia no es solo saber lo que Dios dice, sino vivirlo. Santiago 1:22 nos exhorta: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Un ejemplo poderoso de obediencia y permanencia lo encontramos en la vida de Abraham en Génesis 22. Dios le pide a Abraham que ofrezca a su hijo Isaac como sacrificio, aunque la petición era extremadamente difícil. Abraham obedeció porque confiaba en la palabra de Dios. Su obediencia fue tan completa que justo antes de sacrificar a Isaac, Dios lo detuvo y proveyó un carnero. Dios dijo: ahora conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. La obediencia de Abraham no solo fortaleció su relación con Dios, sino que también le permitió experimentar la provisión y el poder de Dios de una manera que nunca antes había visto. Este relato nos enseña que la obediencia, aunque difícil, siempre trae recompensas espirituales. ¿Estamos realmente permaneciendo en la palabra de Dios o la estamos tratando como algo secundario en nuestra vida? ¿Obedecemos incluso cuando es difícil o ponemos excusas para seguir nuestro propio camino? Jesús nos llama a permanecer en Él como el epano permanece en la vid. Solo así podemos llevar fruto y tener una relación profunda y efectiva con Dios. Permanecer en su palabra no es una obligación que transforma nuestra vida y nuestras oraciones. Hoy es el día para decidir vivir en obediencia y dejar que la palabra de Dios sea el fundamento de nuestras oraciones y de nuestra fe. ¿Estás listo para dar ese paso y experimentar el poder del Espíritu Santo obrando en cada área de tu vida? Hemos aprendido que permanecer en la palabra y vivir en obediencia nos conecta con el corazón de Dios y alinea nuestras oraciones con su voluntad. Sin embargo, Jesús nos enseña algo más: el lugar donde esta relación y esta conexión espiritual se fortalecen verdaderamente es en la intimidad con Dios. Lejos de las miradas, lejos del ruido y lejos de las distracciones del mundo. 7. Busca a Dios en lo secreto. En una época llena de distracciones, ruido y constante exposición pública, Jesús nos enseña un principio que parece contradecir el ritmo de la vida moderna: el poder de buscar a Dios en lo secreto. Este llamado no es solo un acto de privacidad, sino una invitación a construir una relación íntima y profunda con el Padre, una relación que no necesita la aprobación de los demás, sino únicamente el reconocimiento de Dios. Jesús lo dijo claramente en Mateo 66: mas tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. En este versículo, Jesús nos llama a un lugar de intimidad con Dios. Un espacio donde las apariencias no importan y lo único que cuenta es la sinceridad de nuestro. Este lugar secreto no es necesariamente un espacio físico, sino una actitud espiritual: apartarnos del mundo y enfocarnos únicamente en Él, que significa buscar a Dios en lo secreto. Buscar a Dios en lo secreto significa apartar un tiempo y un espacio donde nuestra única intención sea encontrarnos con Él sin distracciones ni espectadores. En un mundo donde la vida espiritual muchas veces se practica para ser vista, Jesús nos invita a hacer algo radical, no para impresionar, sino para conectarnos verdaderamente con el Padre. La oración en secreto no es menos poderosa por ser privada, al contrario, es más profunda porque allí revelamos nuestras verdades más sinceras a un Dios que ya conoce nuestro corazón. Este tiempo privado es donde el Espíritu Santo obra de manera personal, renovando nuestra mente, fortaleciendo nuestra fe y guiándonos en su propósito. En Salmos 91:1 leemos: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Este versículo nos recuerda que cuando buscamos a Dios en lo secreto encontramos refugio en su presencia.
Es allí lejos del ruido y las distracciones donde Él nos cubre, nos habla y nos transforma la importancia de apartarnos del ruido del mundo. Vivimos en una era donde el ruido es constante. Redes sociales, obligaciones diarias. Responsabilidades y preocupaciones pueden ahogar nuestra capacidad de escuchar la voz de Dios. Sin embargo, Jesús mismo nos mostró el ejemplo perfecto de cómo apartarnos del mundo para buscar al Padre. En Marcos 1:35 vemos cómo Jesús, aún en medio de su ministerio, priorizaba la oración en la intimidad. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba, a pesar de su agenda cargada y de las multitudes que lo seguían. Jesús entendía que necesitaba la comunión con el Padre para fortalecer su espíritu. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, buscaba tiempo en soledad para orar, cuanto más nosotros necesitamos hacerlo. Apartarnos del ruido no es solo una pausa física, sino un acto de fe. Significa decirle a Dios, tú eres mi prioridad más importante que cualquier otra cosa en mi vida. ¿Por qué es tan poderosa la oración en lo secreto? Dios revela su corazón en la intimidad, en lo secreto escuchamos su voz con claridad. Sin las distracciones del mundo allí Él nos guía, nos corrige y nos anima, nuestra fe crece. En lo privado aprendemos a depender completamente de Él. No estamos orando para ser vistos o reconocidos, sino porque confiamos en que Él está presente y escucha. Somos recompensados espiritualmente. Jesús prometió que cuando buscamos a Dios en secreto, Él nos recompensará. Esto no siempre significa bendiciones materiales, sino una paz, una fuerza y una dirección espiritual que solo vienen de su presencia. Podemos buscar a Dios en lo secreto, uno aparta un tiempo específico cada día. Busca un momento donde puedas estar solo sin interrupciones. Esto podría ser temprano en la mañana como hacía Jesús o en un momento tranquilo del día. Crea un espacio para encontrarte con Él, no necesitas un lugar físico especial, pero asegúrate de que sea un espacio donde puedas estar en silencio y concentrado. Puede ser un rincón de tu casa, un parque o incluso tu habitación. Sé sincero en tu oración. En lo secreto no necesitas palabras elocuentes ni frases complejas. Habla con Dios como lo harías con un amigo cercano, compartiendo tus luchas, tus miedos y tus esperanzas. 4. Usa la palabra de Dios como guía. Lleva contigo la Biblia y deja que los versículos inspiren tus oraciones. Puedes meditar en un pasaje y pedirle al Espíritu Santo que te revele su significado para tu vida. Un ejemplo poderoso de buscar a Dios en lo secreto lo encontramos en la vida de Moisés. Éxodo 3311. Moisés levantó una tienda de reunión fuera del campamento donde se encontraba con Dios cara a cara. Este lugar apartado de las multitudes era donde Moisés hablaba con Dios y recibía dirección para guiar al pueblo de Israel. El texto dice: y hablaba Jehová cara a cara como habla cualquiera a su compañero. La intimidad que Moisés tenía con Dios no era casualidad. El resultado de un lugar apartado lejos del bullicio del campamento. Esta relación cercana con Dios fue la que le permitió recibir las tablas de la ley y dirigir al pueblo en momentos no críticos. ¿Estamos dedicando tiempo para buscar a Dios en lo secreto o estamos dejando que las distracciones del mundo apaguen nuestra vida espiritual? Hemos caído en la trampa de orar solo en público o en momentos de necesidad, olvidando que la verdadera comunión con Dios ocurre en lo privado. Nos dejó un modelo perfecto, no importa cuán ocupados estemos o cuántas responsabilidades tengamos. Debemos priorizar el tiempo a solas con Dios. Es en lo secreto donde somos fortalecidos, renovados y guiados por su Espíritu. Hoy es un compromiso personal, busca a Dios en lo secreto y verás cómo su presencia transforma tu vida. Allí, lejos de las miradas y las distracciones.
Encontrarás un refugio donde tu alma será renovada y tu fe será fortalecida. ¿Estás listo para cerrar la puerta, dejar el ruido del mundo y encontrarte con tu Padre Celestial? Este es el momento. Hemos aprendido que buscar a Dios en lo secreto nos lleva a una relación más íntima con Él, un espacio donde su voz guía nuestro espíritu y su presencia nos renueva. Sin embargo, Jesús nos enseñó que hay otro elemento poderoso que transforma nuestra oración y nuestra relación con Dios. La gratitud. La gratitud no es solo un gesto de cortesía, es un acto de fe y confianza. Es declarar que Dios ya está obrando, incluso antes de ver el cumplimiento de su promesa. Ahora profundicemos en esta enseñanza que Jesús modeló de manera tan perfecta y descubrimos cómo orar con gratitud, por lo que ya tenemos. Puede abrir las puertas a milagros en nuestra vida. Enseñanza 8: Ora con gratitud, por lo que ya tienes. La gratitud es una llave espiritual que transforma nuestra perspectiva, cambia nuestras emociones y abre nuestra vida al poder de Dios. Jesús nos dio un ejemplo profundo de esto en el milagro de la alimentación de los 5,000 en Juan 6:11 se describe como con solo 5 panes y 2 peces. Jesús logró alimentar a una multitud y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos, entre los que estaban recostados asimismo de los peces. ¿Cuánto querían antes de que el milagro ocurriera, antes de que los panes se multiplicaran? Jesús dio gracias. Esta acción nos enseña que la gratitud no depende de lo que tenemos en nuestras manos, sino de nuestra confianza en el poder de Dios para hacer mucho con lo poco. Orar con gratitud no es solo agradecer por lo que ya hemos recibido, sino también por lo que Dios está por hacer, aunque todavía no lo veamos. Es una declaración de fe que dice: Señor, confío en ti, sé que ya estás obrando, incluso si aún no entiendo cómo. En 1 Tesalonicenses 5:18 el apóstol Pablo escribe: Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esto significa que la gratitud no depende de nuestras circunstancias. Es fácil dar gracias cuando todo va bien, pero el verdadero poder de la gratitud se manifiesta cuando elegimos agradecer a Dios en medio de los desafíos, confiando en su soberanía. La gratitud en la oración. La gratitud nos conecta con el carácter de Dios. Cuando damos gracias, reconocemos que Dios es bueno, fiel y digno de confianza. Salmo 107:1 dice: Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. La gratitud nos libera de la ansiedad. En Filipenses 4:67 Pablo nos anima a presentar nuestras peticiones con acción de gracias y promete que la paz de Dios guardará nuestros corazones y nuestras mentes. Agradecer antes de recibir nos libera del miedo y nos llena de paz. La gratitud abre puertas a milagros, como vimos en el ejemplo de Jesús, alimentando a los 5,000. Dar gracias antes de ver el milagro demuestra fe y activa el poder de Dios. ¿Cómo podemos orar con gratitud? Agradece por lo que ya tienes antes de pedir algo nuevo. Tómate un momento para reflexionar sobre las bendiciones que ya has recibido. Reconoce la fidelidad de Dios en tu vida y dale gracias por su provisión. Agradece por las promesas de Dios, incluso si no has visto el cumplimiento de su promesa. Da gracias porque sabes que su palabra es fiel y verdadera. Agradece en medio de las pruebas. Esto puede ser lo más difícil, pero es también lo más transformador. Cuando eliges agradecer a Dios en medio de la dificultad, estás diciendo: Señor, confío en que tú estás obrando incluso en esto. Un ejemplo poderoso lo encontramos en la vida de Pablo y Silas en Hechos 1625, mientras estaban encarcelados injustamente. Hicieron algo sorprendente. Pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himno a Dios y los presos los oían.
Ellos no esperaron a ser liberados para agradecer a Dios en medio de sus cadenas, eligieron orar y alabar su gratitud. Y fe, no solo trajeron paz a sus corazones, sino que también desataron un milagro. Un terremoto abrió las puertas de la prisión y rompió sus cadenas. Este relato nos muestra que la gratitud no solo cambia nuestra actitud. También tiene el poder de cambiar nuestras circunstancias. ¿Por qué debemos orar con gratitud por lo que ya tenemos? Uno, porque demuestra fe en el carácter de Dios. La gratitud, dice, sé que tú eres bueno y que siempre obras para mi bien. 2, porque transforma nuestro corazón. Agradecernos ayuda a enfocarnos en lo positivo y confiar en el plan de Dios, incluso en medio de la incertidumbre. Porque nos conecta con el propósito divino. Cuando damos gracias, estamos alineando nuestro corazón con la voluntad de Dios y reconociendo su soberanía en nuestras vidas. ¿Con qué actitud nos acercamos a Dios? ¿En oración? Estamos tan enfocados en nuestras necesidades y problemas que olvidamos dar gracias por lo que ya tenemos. Hoy es el momento de cambiar nuestra perspectiva. En lugar de centrarte en lo que falta, agradece por lo que ya está en tus manos en lugar de preocuparte por el futuro. Da gracias por las promesas de Dios que están por cumplirse. La gratitud no es solo una reacción, es una decisión. Es el acto de declarar que Dios es fiel, incluso cuando no podemos verlo claramente, así como Jesús dio gracias antes de alimentar a los 5,000. Tú también puedes agradecer sabiendo que Dios tiene el poder de multiplicar lo poco y convertirlo en abundancia. ¿Estás listo para orar con gratitud y experimentar cómo este simple acto transforma tu vida y tus oraciones? Este es el momento de empezar. Hemos explorado cómo la gratitud transforma nuestra relación con Dios y abre puertas para su obrar en nuestras vidas. Pero Jesús sabía que no siempre tendríamos las palabras correctas ni la fuerza necesaria para acercarnos a Dios en oración. Por eso nos dejó un regalo extraordinario, el Espíritu Santo, quien no solo nos consuela y guía, sino que también intercede por nosotros cuando nuestras son insuficientes. Orar con la dependencia del Espíritu Santo no es solo una opción, es una necesidad para todo creyente. Sin su guía, nuestras oraciones pueden quedarse en palabras vacías. Ahora descubrimos cómo confiar en el Espíritu Santo transforma nuestras oraciones en un diálogo profundo y poderoso con Dios. Enseñanza 9. Depende del Espíritu Santo en la oración. En nuestra vida espiritual hay momentos en los que las palabras parecen insuficientes, la carga del corazón, las emociones o incluso las circunstancias pueden dejarnos sin la capacidad de expresar lo que realmente necesitamos o sentimos. Pero Jesús, en su infinita sabiduría y amor, sabía que enfrentaríamos esas dificultades. Por eso prometió enviarnos al Espíritu Santo, que no solo nos consuela y guía, sino que también intercede por nosotros cuando nuestras palabras no son. En Romanos 8:26 Pablo describe esta obra transformadora del Espíritu Santo y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Este pasaje revela dos verdades fundamentales. Primero, que somos limitados en nuestra capacidad de orar, no siempre sabemos qué pedir ni cómo hacerlo. Segundo, que no estamos solos en esos momentos, el Espíritu Santo interviene no como un simple mensajero, sino como alguien que conoce nuestros corazones en profundidad y lleva nuestras necesidades al Padre de una manera perfecta. Dependemos del Espíritu Santo. No solo porque somos débiles, sino porque Él nos conecta con la voluntad de Dios. A veces lo que deseamos pedir no está alineado con lo que necesitamos. Otras veces el peso de nuestras emociones puede nublar nuestra visión espiritual, pero el Espíritu Santo que habita en nosotros intercede directamente con el Padre, llevando nuestras oraciones.
más allá de nuestras palabras en Juan 16. Jesús promete, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo nos guía en la oración porque nos conecta con la verdad, la voluntad de Dios para nuestra vida. Orar bajo su dirección no es solo hablar, es abrir nuestro corazón para escuchar, para ser moldeados y para rendirnos al plan divino. ¿Por qué necesitamos depender del Espíritu Santo? El Espíritu Santo no es solo un ayudador, es el corazón de nuestra vida de oración. Oramos desde nuestras emociones, nuestras necesidades inmediatas o incluso nuestros temores. Sin embargo, el Espíritu nos lleva más allá de eso. Nos alinea con los propósitos eternos de Dios y nos ayuda a comprender que nuestras oraciones no son solo para recibir algo, sino para acercarnos más a Él. Cuando dependemos del Espíritu Santo, nuestras oraciones dejan de ser un monólogo lleno de palabras vacías, se convierten en un diálogo profundo, un tiempo donde somos transformados y fortalecidos. Es el Espíritu que nos recuerda las promesas de Dios cuando enfrentamos desafíos. Es Él quien nos da las palabras cuando no sabemos qué decir y quién. Nos consuela cuando sentimos que nuestras oraciones no están siendo escuchadas. En Hechos 4:31 vemos el poder de la oración guiada por el Espíritu Santo. Los discípulos, enfrentando persecución, se reunieron para orar y el texto dice: Cuando hubieron orado el lugar en que estaban congregados, tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Este pasaje nos muestra que cuando oramos en dependencia del Espíritu Santo, nuestras vidas son impactadas. Nuestras circunstancias pueden cambiar y somos equipados para cumplir el propósito de Dios, pero esta dependencia requiere humildad. Reconocer que no podemos orar correctamente por nuestra cuenta no es una debilidad, sino una demostración de fe, es decirle a Dios: Señor, no quiero depender de mis fuerzas, quiero depender de tu Espíritu para que mi oración sea guiada por ti. Piensa en las veces que has orado desde tu propio entendimiento. ¿Cuántas veces te has sentido frustrado porque no sabías cómo expresarte o porque parecía que no estabas siendo escuchado? Ahora reflexiona, ¿qué pasaría si dejaras que el Espíritu Santo tomara el control total de tus oraciones? ¿Cómo cambiarían tus palabras, tu actitud y tu conexión con Dios? El Espíritu Santo no solo te guía a orar correctamente. Transforma tu relación con Dios, llevándote a una comunión más profunda. Imagina cómo sería tu vida espiritual si cada vez que te acercas al Padre lo hicieras con la certeza de que el Espíritu está intercediendo por ti, llevando tus oraciones directamente al corazón de Dios. Si hoy te sientes débil, recuerda que el Espíritu Santo es quien te fortalece si te faltan las palabras. Recuerda que Él intercede por ti con un lenguaje que trasciende lo humano. Si estás confundido, recuerda que Él te guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo no es solo un acompañante en la oración, es quien da vida y poder a tus palabras, es quien transforma tus momentos de silencio en un clamor poderoso ante el trono de Dios. Y lo más hermoso de todo es que esta obra del Espíritu no depende de tus méritos, sino de la gracia de Dios que habita. Hoy te invito a hacer un acto de entrega antes de orar. Detente un momento y dile al Espíritu Santo: no quiero orar en mis fuerzas, quiero que tú guíes mis palabras, mis pensamientos y mi corazón. Quiero orar conforme a la voluntad del Padre, porque sé que su plan es perfecto cuando dependes del Espíritu Santo en tu vida de oración. No soy suficiente por mí mismo, pero sé que en ti, Espíritu Santo, puedo acercarme a Dios de una manera profunda y verdadera. ¿Estás dispuesto a rendir tus palabras, tus emociones y tus necesidades al Espíritu Santo, confiando en que Él intercederá por ti? Hoy es el momento de hacerlo. Entra en ese lugar de oración con un corazón humilde y dispuesto. Y permite que el Espíritu Santo te lleve a una comunión con Dios que transformará tu vida.
Hemos visto cómo depender del Espíritu Santo transforma nuestras oraciones, llevándonos a una conexión más profunda y verdadera con Dios. Sin embargo, Jesús también nos enseñó que la oración no es solo un acto individual, hay un poder único y especial que se manifiesta cuando nos unimos con otros en oración. La fe no fue diseñada para ser vivida en aislamiento. Jesús sabía que el cuerpo de Cristo es más fuerte cuando está unido y que la oración conjunta tiene un impacto espiritual que trasciende nuestras capacidades individuales. Ahora exploraremos cómo la unidad en la oración guiada por el Espíritu Santo no solo multiplica el poder de nuestras peticiones, sino que también nos conecta más profundamente con el corazón de Dios y con nuestros hermanos. En la fe. El poder de la unidad en la oración. Jesús en Mateo 181:920 dejó una promesa poderosa sobre el impacto de la oración en unidad. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre, que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo. En medio de ellos, este pasaje nos muestra que la oración en unidad no solo atrae la atención del Padre, sino también su presencia. No solo nos llama a orar juntos, Él promete estar en medio de nosotros. Cuando lo hacemos, esto no significa que nuestras oraciones individuales no sean escuchadas, sino que hay una dimensión especial de poder y presencia divina. Cuando nos unimos en el nombre de Cristo, ¿por qué es tan poderosa la unidad en la oración? La unidad en la oración no se trata solo de reunirnos físicamente con otros creyentes, sino de estar de acuerdo espiritualmente en un mismo propósito y con un mismo corazón. Este acuerdo espiritual tiene varias implicaciones, demuestra nuestra fe y obediencia a la voluntad de Dios cuando nos unimos en oración. Estamos declarando que confiamos en su poder para obrar y en su soberanía para cumplir su voluntad. La fuerza espiritual en Eclesiastés 4:12 se dice, y si alguno prevaleciera contra uno, 2 le resistirán y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. La unidad nos da fortaleza en medio de las batallas espirituales, porque no estamos luchando solos, atrae la presencia de Dios de manera única. Jesús prometió estar en medio de los que se reúnen en su nombre. Cuando oramos juntos con fe, estamos creando un espacio donde su presencia puede manifestarse con poder. Poderoso de la oración en unidad lo encontramos en Hechos 125. Cuando Pedro fue encarcelado, la iglesia no se dispersó ni se rindió. En lugar de eso se unieron en oración, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. El resultado de esta oración conjunta fue un milagro. Un ángel del Señor liberó a Pedro de manera sobrenatural, demostrando que cuando el pueblo de Dios se une en oración, cosas extraordinarias pueden suceder. Nos enseña que no importa cuán grande sea el obstáculo, o cuán imposible parezca la unidad en la oración, puede desatar el poder de Dios en formas que superan nuestra comprensión. ¿Cómo podemos orar en unidad? Uno busca a personas de fe. Rodéate de creyentes que compartan un corazón sincero por Dios y un deseo genuino de buscar su voluntad. 2. Estén de acuerdo en propósito y espíritu antes de orar, asegúrense de estar alineados con lo que desean presentar delante de Dios. No es solo física, también es espiritual. Ora con humildad y amor. La oración conjunta no debe ser un espacio para el orgullo o la competencia, sino para la humildad y el amor mutuo. Filipenses 22 dice: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime sintiendo una misma cosa. 4. Permite que el Espíritu Santo guíe. Que sea el Espíritu Santo quien inspire las palabras, los propósitos y las peticiones mientras oran juntos. ¿Con qué frecuencia buscamos la compañía de otros creyentes para orar juntos?
¿Estamos realmente aprovechando el poder que Jesús prometió cuando dos o más se ponen de acuerdo en su nombre? Es fácil intentar enfrentar nuestras luchas espirituales en soledad, pero la Biblia nos recuerda que la fe fue diseñada para ser vivida en comunidad. Cada vez que nos unimos en oración con otros creyentes, fortaleciendo nuestra fe, nuestra conexión con Dios y nuestra relación con el cuerpo de Cristo, piensa en las áreas de tu vida donde necesitas un milagro o una intervención divina. ¿A quién puedes invitar a orar? ¿Qué pasaría si invirtieras tiempo en construir una comunidad de oración donde todos compartan la misma fe y propósito? La unidad en la oración no solo nos fortalece espiritualmente, también nos recuerda que no estamos solos. Cuando nos unimos, creamos un espacio donde la presencia de Dios puede obrar con poder y donde su gloria se manifiesta. Hoy haz el compromiso de buscar a otros creyentes con quienes puedas orar, compartir cargas y celebrar victorias. Recuerda que Jesús mismo prometió estar en medio de aquellos que se reúnen en su nombre. ¿Estás dispuesto a experimentar el poder de la unidad en la oración y a permitir que ésta transforme tu vida espiritual? Este es el momento de dar ese paso y ver cómo Dios obra de maneras que nunca imaginaste. A lo largo de este camino de enseñanza, hemos descubierto principios poderosos para fortalecer nuestra vida de oración: la gratitud, la dependencia del Espíritu Santo y la unidad de la oración han sido piezas fundamentales para acercarnos a Dios con un corazón sincero. Pero Jesús también nos dejó una instrucción clave que da propósito a todas nuestras peticiones. Buscad primero el reino de Dios y su justicia. No deben estar centradas únicamente en nuestras necesidades personales o en los problemas inmediatos que enfrentamos. Jesús nos invita a tener un corazón enfocado en algo mucho más grande: los propósitos eternos de Dios, su reino y su gloria. Ahora exploraremos cómo este enfoque transforma nuestra manera de orar y nos conecta con el plan divino. Enseñanza 11. Ora con un corazón enfocado en el reino de Dios. En Mateo 633, Jesús nos dejó una instrucción clara: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Combinándonos estas palabras, Jesús nos enseña una verdad profunda: cuando priorizamos los asuntos del reino de Dios, Él se encarga de suplir nuestras necesidades. No significa que nuestras preocupaciones no importen, sino que al alinear nuestro corazón con los propósitos divinos, nuestras oraciones trascienden lo terrenal y se convierten en un acto de rendición a la voluntad de Dios. Orar con un corazón enfocado en el reino de Dios implica más que pedir cosas buenas. Significa buscar que su justicia, su verdad y su voluntad sean manifestadas en la tierra, comenzando por nuestra propia vida. El reino de Dios no es solo un lugar, es un gobierno, su autoridad y su presencia activa en el mundo. Cuando oramos por el reino, estamos pidiendo que su voluntad se haga en la tierra, como en el cielo. Como Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro, pero también estamos rindiendo nuestra voluntad, permitiendo que Dios transforme nuestro corazón, para que refleje sus valores: justicia, amor, misericordia y verdad. En Romanos 1417 Pablo nos recuerda que es el reino de Dios. No es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Este pasaje nos invita a reflexionar: ¿está en nuestras oraciones enfocadas en estas cosas o estamos más preocupados por lo material? ¿Cuándo buscamos primero el reino? Nuestras prioridades cambian y nuestras oraciones se alinean con el corazón de Dios, porque debemos orar con un corazón enfocado en el reino de Dios, porque refleja nuestra confianza en Dios. Cuando priorizamos su reino, estamos diciendo: confío en que tú suplirás todo lo que necesito. Mientras busco cumplir tu voluntad, esta confianza nos libera de la ansiedad y nos llena de paz. Debemos orar con un corazón enfocado en el reino de Dios porque nos alinea con su propósito eterno.
no son solo para acumular logros personales. Estamos llamados a ser parte del plan de redención de Dios. Cuando nuestras oraciones están enfocadas en su reino, nos unimos a su obra en el mundo al orar por el reino. Dejamos de centrarnos en nuestras limitaciones y comenzamos a ver las posibilidades infinitas de lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Como orar con un corazón enfocado en el reino de Dios. Comienza adorando a Dios por quienes antes de presentar tus peticiones, reconoce su soberanía y su grandeza, declara en oración. Señor, tú eres Rey, sobre todo tu voluntad es perfecta y quiero que tu reino sea manifestado en mi vida y en el mundo. 2. Rinde tu voluntad a la suya. Haz de tus oraciones un acto de rendición. Dile a Dios: no quiero que se haga mi voluntad, sino la tuya. Muéstrame cómo puedo ser parte de tu plan. Pide que su justicia, su paz y su verdad se manifiesten en todas las áreas de la sociedad, en los hogares, las iglesias, las comunidades y las naciones. 4. Busca ser un instrumento de su reino. Pide que Dios te use para reflejar su amor y su verdad en tu entorno. La oración enfocada en el reino no solo se trata de palabras, sino de acciones que demuestran nuestra fe. Un ejemplo poderoso lo vemos en la oración de Jesús en el Getsemaní. En Mateo 2639 Jesús ora: Padre mío, si es posible pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En este momento de agonía, Jesús mostró lo que significa orar con un corazón enfocado en el reino. Aunque su deseo humano era evitar el sufrimiento, rindió su voluntad al Padre. Porque sabía que su sacrificio era necesario para cumplir el plan de redención. Esta oración nos enseña que incluso cuando enfrentamos dificultades, debemos buscar primero el reino de Dios. Al rendir nuestra voluntad, permitimos que su propósito se cumpla en nuestras vidas y experimentamos una paz que trasciende cualquier circunstancia. ¿Están nuestras oraciones realmente enfocadas en el reino de Dios o están más centradas en nuestras propias necesidades y deseos? ¿Estamos dispuestos a rendir nuestras prioridades, nuestras metas y nuestros planes para que su voluntad se cumpla en nuestra vida y en el mundo? Jesús nos llama a un nivel más profundo de oración. Uno que no se limita a pedir bendiciones, sino que busca activamente su justicia, su paz y su propósito eterno. Este tipo de oración no solo transforma nuestras circunstancias, también transforma nuestro corazón, alineándolo con el de Dios. Hoy toma un momento para examinar tus oraciones. Pídele al Espíritu Santo que te muestre cómo puedes buscar primero el reino de Dios en cada palabra, cada acción y cada decisión. Recuerda que cuando pones su reino en primer lugar, Él promete ocuparse de todo lo demás. ¿Estás listo para orar con un corazón completamente enfocado en el reino de Dios? Este es el momento de entregarte a su voluntad y de permitir que su reino transforme la vida de quienes te rodean. Hemos aprendido a orar con un corazón enfocado en el reino de Dios, rindiéndonos nuestra voluntad para que su propósito eterno se cumpla en nuestra vida. Pero Jesús nos dejó algo más, un regalo indescriptible que garantiza que nunca estaremos solos en esta misión. El Espíritu Santo, la promesa del Padre. No es solo una idea o un concepto espiritual. El Espíritu Santo es el propio Dios habitando en nosotros, guiándonos, fortaleciendo nuestra fe y transformando nuestro ser desde dentro. Ahora exploraremos cómo reconocer al Espíritu Santo como esa promesa divina cambia nuestra vida de oración, dándole un nuevo poder y propósito. Enseñanza 2. Se reconoce al Espíritu Santo como la promesa del Padre. En Lucas 1113 Jesús dijo: pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Con estas palabras, Jesús nos asegura que el Espíritu Santo no es un privilegio reservado para unos pocos, sino un regalo disponible para todos los hijos de Dios.
Es la mayor dádiva que el Padre nos puede ofrecer porque su presencia en nuestras vidas nos conecta directamente con el poder, la guía y la sabiduría divinas. El Espíritu Santo no es una fuerza abstracta, sino una persona que habita en nosotros para capacitarnos, consolarnos y guiarnos en nuestro caminar con Dios, reconocerlo como la promesa del Padre. Significa entender que su presencia no es un lujo espiritual, sino una necesidad para nuestra vida. Desde el principio, Dios prometió que derramaría su Espíritu sobre su pueblo. En Joel 22:829 encontramos esta promesa: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas. Derramaré mi espíritu en aquellos días. Esta profecía se cumplió en el día de Pentecostés, como lo relata Hechos 2. Allí los discípulos llenos del Espíritu Santo comenzaron a hablar en lenguas y a proclamar el Evangelio con un poder que antes no tenían. La llegada del Espíritu Santo no fue un evento aislado, sino el inicio de una nueva etapa en la relación entre Dios y su pueblo. Porque el Espíritu Santo es la promesa del Padre. El Espíritu Santo es la manifestación más cercana y personal del amor de Dios hacia nosotros. Él no solo nos acompaña, sino que habita en nuestro interior, capacitándonos para vivir conforme a su voluntad. Jesús lo describió como el Consolador en Juan 141:617: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu Santo es quien nos guía en la verdad, nos fortalece nuestras debilidades, nos consuela en momentos de dolor y quien nos capacita para cumplir el llamado de Dios en nuestra vida. Un ejemplo único, la vida de Esteban en Hechos 7. Lleno del Espíritu Santo, predica con valentía frente al Sanedrín a pesar de enfrentar una muerte inminente. El texto nos dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios. Este relato nos muestra que el Espíritu Santo no solo nos da palabras cuando más, sino también una visión celestial que trasciende nuestras circunstancias terrenales. Aún en medio del sufrimiento, Esteban experimentó la presencia gloriosa de Dios gracias al poder del Espíritu Santo en su vida. Reconocer al Espíritu Santo como la promesa del Padre 1. Pídelo en oración como Jesús dijo en Lucas 1113, el Padre desea darnos el Espíritu Santo cuando se lo pedimos. No es algo que debamos temer o dudar, sino recibir con fe y confianza. 2. Sé sensible a su voz y dirección. El Espíritu Santo habla a través de la palabra, de impresiones en el corazón y de circunstancias. Aprende a escuchar y obedecer su guía. 3. Permite que transforme tu vida. No limites su obra a tus emociones o momentos específicos. El Espíritu Santo desea transformar cada área de tu vida, desde tus pensamientos hasta tus acciones. Reconócelo como tu consolador y ayudador diario cuando enfrentes dificultades. Recuerda que el Espíritu Santo está contigo para fortalecerte y darte sabiduría. ¿Estamos reconociendo al Espíritu Santo como la promesa del Padre en nuestra vida diaria, o lo hemos relegado a un papel secundario? Jesús nos dejó al Espíritu Santo no como una opción, sino como un regalo indispensable. Espiritual. Sin Él, nuestras oraciones carecen de poder. Nuestra fe puede debilitarse y nuestra capacidad para discernir la voluntad de Dios se ve limitada. Pensemos por un momento, ¿cuántas veces hemos intentado enfrentar nuestras luchas espirituales con nuestras propias fuerzas, olvidando que el Espíritu Santo está en nosotros para capacitarnos y guiarnos? ¿Qué sucedería si le diéramos a Él el lugar central en nuestra vida de oración?
Y en nuestro caminar diario hoy es el momento de reconocer al Espíritu Santo como la promesa del Padre, el regalo que garantiza que nunca estamos solos y que tenemos acceso al poder de Dios. Abre tu corazón y pídele que te llene, que te guíe y que te transforme. Recuerda que no hay nada que puedas enfrentar, que Él no pueda fortalecer o resolver en tu vida. ¿Estás listo para orar pidiendo su guía y su poder, sabiendo que este es tu derecho como hijo de Dios? Es el momento de permitir que el Espíritu Santo tome el control total de tu vida y te lleve a una comunión más profunda con el Padre. Después de recorrer estas enseñanzas profundas sobre la oración y descubrir principios transformadores como la gratitud, la dependencia del Espíritu Santo y la búsqueda del reino de Dios, es momento de ponerlo en práctica. La oración es el espacio donde todo lo aprendido cobra vida. Un momento de comunicación directa con el Padre, guiados por el Espíritu Santo y con un corazón dispuesto a rendirse a su voluntad. En esta oración guiada aplicaremos cada enseñanza enfocándonos no solo en nuestras necesidades, sino en reconocer quién es Dios, agradecer lo que ya ha hecho y pedir que su Espíritu nos llene y nos guíe. Este es un momento especial, así que encuentra un lugar tranquilo, cierra tus ojos y abre tu corazón para conectarte con su presencia. Padre Celestial, me acerco a ti con un corazón humilde, agradecido y lleno de fe. Que eres el Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, el Rey de reyes y Señor de señores, tú eres santo, perfecto y digno de toda alabanza. Señor, antes de pedirte cualquier cosa, quiero agradecerte por lo que ya has hecho en mi vida. Gracias por tu amor incondicional, por tu fidelidad que nunca falla. Y por cada bendición que me has dado. Incluso aquellas que no siempre he notado. Gracias porque aún en los momentos difíciles has estado conmigo sosteniéndome con tu mano poderosa. Hoy, Señor, me rindo completamente a ti. Declaro que no quiero vivir según mis planes ni mis deseos, sino conforme a tu perfecta voluntad. Ayúdame a buscar primero tu reino y tu justicia en todo lo que hago. Enséñame a alinear mi corazón con tus propósitos y a poner mis prioridades en lo que realmente importa. Tu gloria, tu verdad y tu amor. Espíritu Santo, sé que no puedo hacerlo, solo ven y lléname con tu presencia. Guíame en mis pensamientos, en mis palabras y en mis decisiones. Intercede por mí en este momento porque muchas veces no sé cómo orar o qué decir. Te pido que tomes mis cargas, mis luchas y mis miedos y los lleves al Padre con esos gemidos que no pueden expresarse con palabras. También quiero pedirte que me ayudes a vivir en unidad con mis hermanos en la fe. Hazme un instrumento de tu paz y enséñame a orar con otros, sabiendo que cuando dos o más se reúnen en tu nombre, tú estás en medio de ellos. Llena nuestras oraciones conjuntas con tu poder y manifiesta tu gloria en nuestras vidas y en nuestras comunidades. Padre, hoy me comprometo a buscarte en lo secreto en ese lugar donde solo tú puedes ver. Quiero conocerte más, profundizar en tu palabra y vivir una vida de obediencia que refleje tu carácter. Ayúdame a depender de ti cada día, no solo en los momentos de necesidad, sino en cada instante de mi vida. Señor Jesús, gracias porque nos diste el mayor regalo, el Espíritu Santo, la promesa del Padre. Hoy lo recibo con un corazón abierto dispuesto a ser guiado, transformado y fortalecido por Él. Ayúdame a caminar en su poder, a escuchar su voz y a obedecer su dirección. Padre, terminó esta oración con gratitud y confianza. Sé que tú escuchas cada palabra y que ya estás obrando, incluso en las áreas que no puedo ver. Declaro que mi vida, mis sueños, mis luchas y mi futuro están en tus manos. Lo pido en el poderoso nombre de Jesús, confiando en que conforme a tu voluntad será hecho. Amén. Tómate un momento después de esta oración para quedarte en silencio, permitiendo que el Espíritu Santo ministre a tu corazón.
Este es el espacio donde su paz y su presencia se manifiestan, llenándote de consuelo, fortaleza y dirección. Recuerda que esta no es solo una oración que hacemos una vez, es un modelo para vivir en constante comunión con Dios. Cada día vuelve a este lugar secreto, a este tiempo de conexión íntima con el Padre, sabiendo que Él siempre está dispuesto a escucharte, guiarte y transformarte. Principio del formulario. Hoy hemos recorrido juntos las enseñanzas de Jesús que nos muestran cómo recibir el poder del Espíritu Santo en nuestra vida de oración, desde orar con gratitud, permanecer en su palabra, buscar su reino y depender del Espíritu Santo. Hemos aprendido que la verdadera conexión con Dios no depende de nuestras fuerzas, sino de un corazón rendido y enfocado en Él. ¿Cómo puedes aplicar estas enseñanzas en tu vida diaria para fortalecer tu relación con Dios? ¿Qué ajustes puedes hacer en tus oraciones para alinearte más con su voluntad y recibir su poder? Piensa en ello y haz de cada oración un momento de transformación espiritual. Si estas enseñanzas tocaron tu corazón, comenta amén y haz de este acto un testimonio de tu fe. Comparte en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este video. Si necesitas una oración especial, escríbelo. Esta comunidad está aquí para apoyarte en la fe. Recuerda dejar un me gusta si este video fue de bendición para ti, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. De esta forma no te perderás ningún contenido que fortalezca tu fe y tu relación con Dios. Si deseas profundizar más en tu vida espiritual, te invito a visitar nuestra lista de reproducción que te pondré en la pantalla en unos segundos. Allí descubrirás otros vídeos que te ayudarán a vivir cada día con el poder del Espíritu Santo y las enseñanzas de Jesús como guía. Que el Señor te bendiga abundantemente. Que su paz llene tu corazón y su Espíritu Santo te guíe en todo momento. Que su presencia te fortalezca, te inspire y te recuerde que no estás solo. Él es tu fuerza en las dificultades, tu luz en la oscuridad. Y tu esperanza en cada paso que des. Continúa caminando con fe, porque cada paso dado en obediencia y confianza en el Señor te acerca más a sus promesas y su propósito para tu vida. Recuerda, Dios tiene un plan para ti y su Espíritu está contigo para guiarte y empoderarte en cada momento. Gracias por ser parte de este viaje espiritual con nosotros. Nos vemos en el próximo video. Seguiremos descubriendo las verdades transformadoras que Jesús tiene para nuestras vidas. Que la gracia y la paz de Dios estén siempre. Hasta pronto.